Alejandro, que lo conozco que cuando comenzó a estudiar automatización y robótica en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, actualmente, bueno, en ese momento ya dependiente de UTN, ¿no es cierto? Fue un momento de transición en la época de la presidencia de Menem, que teníamos problemas para mantener la matrícula y creamos esta carrera a mi impulso. Bueno, y ahí vino Alejandro, que después siguió la carrera de ingeniería en automatización y control en la Universidad de Quilmes. Actualmente está haciendo un máster y es el profesor de automatización y de robótica en el instituto. Y aparte en la Escuela de la Ingeniería del Ejército, no sé si no en el posgrado de la escuela, ¿no, Alejandro? Sí, sí, para un doctorado Para el específicamente. doctorado, muy bien. Así que bueno, nos basamos ahora en tu exposición. Bueno, bueno. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por concurrir, por bueno, participar. A partir de ahora vamos a ir intercambiando algunos conocimientos y por el espacio para darle la importancia a esta temática, ¿no? Tan a la vanguardia de lo que es la industria y muchos desarrollos que se están haciendo. Bueno, agradecer a la universidad, agradecer a Eduardo, a todos. Y bueno, si quieren podemos largar, a medida que iniciemos y avancemos pueden ir comentando, vamos a hacer algunas consultas, a ver si alguno de ustedes tiene alguna experiencia, alguna práctica con la robótica, con la inteligencia artificial, bueno, con distintos tipos de actuadores y demás, así que bienvenida a las participaciones y después, bueno, si hay preguntas demasiadas específicas, las podemos ir anotando y viendo al final. Vamos a hacer la prueba para ver si ven la presentación. Un segundito. Ahí me tienen que decir si ven pantalla completa o ven todas las filminas. Se ve bien ahí. Ahí está la pantalla completa con la presentación, entonces. Sí, sí, Alejandro. Bueno, bárbaro. Entonces iniciamos. Me gustaría a mí específicamente, bueno, que vayan comentando y abriendo los temas para poder interactuar juntos. Esta temática es muy amplia y bueno, justamente estaba hablando con Patricio recién que también aborda el tema de lo que es la agroindustria, los agrorobots, así que creo que hay temas que les van a llegar un poquito más y otros que también son interesantes. Específicamente vamos a hablar de la robótica en la industria 4.0 y bueno, quería abrir un poco el tema si alguno tiene alguna noción, alguna idea de la industria 4.0. Ya estuvieron con algunas charlas previas, así que algo me van a poder decir seguramente. Sin miedo, obviamente. Vos sabés, Alejandro, que yo estuve ahora, viste, en estos días en un congreso que hicieron la gente de Bolivia, que pedían justamente charlas como esta. Mira. Y mucha gente, bueno, es una nebulosa lo que hay alrededor del concepto de la industria 4.0, por eso no tenés muchas respuestas, o por ahí no quieren quedar mal, etcétera. Pero no hay problema, ¿eh? Acá estamos para aprender. Así que adelante. Bárbaro. Ahí como se puede ver en la presentación, tenemos una gran combinación y comunicación de distintas señales y datos
que van intercambiándose, interconectándose en una industria que cada vez genera más datos, y eso se va procesando y va tomando acción lo más online posible. Por eso, tocar la temática de la robótica en la industria 4.0 dice que es una de las tecnologías más disruptivas que vamos a tener en la industria, porque el funcionamiento de los robots con todo ese uso de datos va a permitir flexibilizar y conseguir algunas características en la producción hasta ahora inimaginables. Bueno, nosotros vamos a ver justamente la robótica vinculada a IoT, que sí he visto que han hablado de este tema en charlas previas, y a la inteligencia artificial específicamente. Así que bueno, dada esta breve descripción, voy a hacer una presentación un poquito más formal. La idea de hacer esta presentación es que ustedes más o menos puedan encuadrarme en lo que es, los lugares donde uno está desarrollando actividades, y esto pueda abrir a otro tipo de preguntas, como suele pasar como yo lo hacía con Eduardo al principio. Hay muchos alumnos que vienen a consultar respecto a proyectos, ideas y algunos desarrollos, así que bueno, por eso hacemos esta presentación un poco más específica, en donde tanto en UTN, a nivel doctorado y magistrado, estoy desarrollando unos trabajos. Después también, bueno, la ingeniería en automatización y control, como decía Eduardo, en la Universidad Nacional de Quilmes, y mis inicios, donde lo conocí a Eduardo, en la Tecnicatura Superior. Después, así de manera muy general, trabajé en empresas como Techin, la petrolera Total Austral, y autopartistas y automotrices bastante grandes, donde tuve la suerte de poder aplicar mucho de los conocimientos de robótica. Bueno, vamos a meternos de lleno en el concepto general, en lo que vamos a ver. Vamos a ir bien a los temas específicos que vamos a ir tratando. Y a nivel de referencia y de guía tenemos este temario del webinar, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que es la competitividad de la nueva industria por medio de la digitalización. O sea, un poco lo que les venía comentando y ahora les voy a poder ir explicando más en detalle. Cómo lograr esa competitividad desde los datos y de digitalizar las señales. Lo que les voy a pedir, si tiene alguno el micrófono abierto, que lo pueda cerrar para que no haya interrupciones. Luego, bueno, todo eso va a llevar a un nuevo concepto también disruptivo, niveles que, a ver, eran difíciles de imaginar, ¿sí? De alcanzar antiguamente. Entonces, empieza a rondar en muchas industrias el concepto de perfeccionamiento de la producción, llevar todo el proceso productivo a niveles de calidad y eficiencia que antes no eran, vuelvo a repetir, imaginables ni alcanzables. Esto es por medio también de las aplicaciones robóticas con IoT e inteligencia artificial. Y bueno, una vez que estemos en ese concepto general, fíjense que nosotros estamos abordando los temas de forma integradora, ¿no? Como para después llegar a meternos en la robótica, a los tipos de robots, y empezar a ver en distintos rubros cómo interactúa, qué posibilidades hay y cuáles son los desarrollos actuales, ¿sí? Para llegar también, para si hay algunos estudiantes, hablar sobre los nuevos perfiles tecnológicos, ¿sí? Si hay un tema recurrente que suele aparecer en las charlas que damos, y es este tema de cómo prepararse para los trabajos que vienen. Bueno, de eso también vamos a hablar porque hay una cuestión disruptiva también en los tipos de trabajo que no necesariamente van a desaparecer o van a reducirse, sino que también se van a generar muchos nuevos puestos de trabajo a partir de la adopción de las nuevas tecnologías.
el decir esto no es una frase solamente, hay estudios realizados que hemos presentado en otras instituciones al respecto de este tema, ¿no? De la cantidad de puestos de trabajo y de las posibilidades que da la tecnología. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle en esta charla en particular. Y ya que estamos, vamos a hablar un poco de lo que es la ingeniería y el desarrollo sostenible. Vamos a dejar de presentar un cachito, me van a ver a mí. Y vamos a hablar de la concepción que tiene la UNESCO, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de lo que son los desarrollos tecnológicos, ¿sí? Lo que dice la UNESCO, insisto, estos son datos empíricos basados en estudios, que llegan a la conclusión, después de muchos desarrollos, que el desarrollo tecnológico de los países, de las sociedades y demás, se convierte en un factor fundamental para el progreso mundial o sectorial de distintas sociedades. Está considerado el desarrollo tecnológico como un impulsor de crecimiento económico y una herramienta para la disminución de la pobreza. ¿Sí? Esto, insisto, lo dicen las Naciones Unidas, no es una referencia mía particular. Y con eso también conlleva la generación de puestos de trabajos y las posibilidades de hacer desarrollo sostenible, ¿sí? También otro tema que no vamos a abordar ahora, pero sabemos que se puede también producir y llegar a niveles de desarrollo, de eficiencia y demás, siendo amigable con la naturaleza y no destruyendo recursos naturales de manera extrema. Así que, dada toda esa información, nos metemos de lleno a hablar sobre la robótica y la automatización. ¿Cuál es la división entre una y otra? Déjenme que volvemos a la presentación. Ustedes díganme si ven la pantalla completa o ven las diapositivas y seguimos avanzando. Bueno, para poder profundizar un poco en el tema de la robótica y de la automatización, de la industria, de las producciones basadas en desarrollos, avances tecnológicos, tenemos que más o menos en el tiempo definido, le vamos a dedicar 1 o 2 minutos a esto, tratar de ubicarnos en qué es la robótica y qué es la automatización, tratando de hacer una diferenciación, ¿sí? Para saber que estos conceptos, si bien son integradores y vinculan una a otra, vamos a tratar sobre la robótica en la industria, ¿sí? Y para hacerlo fácil, lo vamos a seguir por medio de esta presentación. Hay mucho para hablar de esto, pero nos vamos a basar un poquito en este resumen y en este acompañamiento visual que nos permite dar una pequeña y vaga idea de esa línea divisoria entre un mundo y otro, ¿no? Si bien uno integra al otro, es importante, repito, tener esa división, esa conceptualización de qué es cada uno. Les comento algo, hay muchos libros escritos al respecto y no es fácil hacer esta división, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de robótica, estamos hablando de cuestiones características de este proceso, cuestiones que tienen que ver con la precisión, la repetitividad y la versatilidad, ¿sí? Tienen que ver mucho con la capacidad de los robots de instalarle distintas herramientas para hacer diferentes trabajos. Ahí empezamos a ver un poco lo que es la versatilidad a la que puede llegar la robótica. Igual, insisto, si quieren esto se puede profundizar mucho más y hablar. Después hay un concepto importantísimo que parece sencillo, simple y hasta parece similar a otras soluciones, pero la repetitividad que tenemos con los robots es una característica que promueve y alcanza niveles de calidad que con otras soluciones
como puede ser alguna automatización, no pueden alcanzarse. Digamos, estamos hablando a veces de la milésima y la centésima en algunos robots para lograr ciertas tareas, ciertas aplicaciones. Después hay otras características, este tema es todo un desarrollo, repito, hay libros extensos que lo explican, tiene que ver mucho con las velocidades, tenemos la capacidad en los robots de, si el proceso lo admite, ir aumentando las velocidades hasta valores que otras soluciones por ahí no llegan a alcanzar. Hay una cuestión también conceptual en cuanto a la robótica que hace referencia a los movimientos complejos. Tiene toda una explicación eso, hay que entrar en detalle en la cadena cinemática de lo que es un robot industrial para lograr comprender el tipo de movimiento que puede llegar a tener un robot. En este caso, los más conocidos, creo que acá en la foto lo están viendo. Supongo que alguno de ustedes lo ha visto, los conoce, estos brazos manipuladores. No sé si alguno tiene algún comentario, si los vio, aunque sea en foto, en video. ¿Qué imagen tienen de estos brazos robóticos? Obviamente alguien que esté con micrófono, ¿no? Hola, buenas tardes. Nunca estuve en presencia de uno, pero sé que se usa mucho en la industria automovilística. Claro, sí, es cierto. ¿Lo viste hacer algún trabajo en particular? ¿O leíste en algún... Yo tenía entendido que eran los que ensamblaban las piezas. Bien. Está bueno porque justo la solución que vos das es una de las que más utilizan los movimientos complejos, la integración de movimientos. Después hay unos videos muy lindos, yo lástima a mis alumnos se los suelo mostrar, que no tenemos, pero hay procesos de pintura, proceso de packaging y sobre todo de soldadura. ¿Alguno otro tiene algo visto al respecto? Sí, yo lo he visto soldar en Toyota. Bárbaro. Físicamente los viste ahí en la Sí. realidad. Muy bien. Bueno, qué linda experiencia. Hola, Marita. Escucho. Sí, acá, bueno, yo trabajo en la zona, en la red eléctrica, en una empresa metalmecánica de la zona, instalamos dos, bueno, participé un poquito del curso de programación y hay en la zona varios robots. En este caso lo utilizan la parte de soldadura. Qué bueno, Jorge. La verdad que me encanta que participen y que abramos los temas para poderlos desarrollar, desmenuzar un poco más. Así que, bueno. No tengo casi conocimiento del tema, me había anotado en la charla porque era un tema que me interesaba y no sabía cómo empezar. Buenísimo, Camila, entonces. Mirá, o miren todos, insisto, estas no son palabras marketineras de la robótica, sino que son conceptos del por qué se busca una solución robótica y por qué no otro tipo de solución. Justamente porque logramos niveles de precisión que con otros procesos no vamos a poder lograr, repetitividad, que ahí les tiro un poquitito el concepto más profundo que tiene que ver con que el robot siempre llega o siempre debería llegar al mismo punto y no desplazarse. Eso es lo que le da la robustez para aplicarlo en un proceso u en otro. Y la versatilidad que ya hemos hablado. Estos conceptos con la práctica empiezan a ser muy importantes cuando uno tiene interacción y los utiliza. Ale, Sí. en el caso de la soldadura que mencionaron más de uno acá, Sí. el tema es la gran ventaja de que puede seguir una trayectoria, digamos, bastante compleja que otras automatizaciones no la van a poder hacer, a menos que sea una soldadura recta, no se puede. Claro. O sea que ese es para la industria automotriz o para todas esas que necesitan soldaduras con trayectorias complejas, es ideal.
Exactamente. Acá en Wader tenemos un robot soldador, que es una soldadora de punto, tiene un gun que es para soldadura de punto. Sí, con el spot, sí, tiene los dos electrodos para soldar. Bueno, eso es importante, ahí reúne varios conceptos de la robótica. Es muy importante lo que estamos hablando porque es la esencia, es conceptualizar la solución y poder entender, como dice Eduardo, el seguir una trayectoria compleja y a la vez tener una herramienta que va haciendo la soldadura, no se puede lograr con cualquier otro proceso. Acá Sergio Berger comenta sobre industria aeroespacial y bueno, justamente algunas piezas de esa industria se logran gracias a la robótica. ¿Sí? De otra manera, hacer ese tipo de soldadura o integración de piezas y demás se hace muy difícil. Quizás pueda ser posible, pero bueno, tenemos una cierta repetitividad con la robótica. Y bueno, una vez que tocamos este tema conceptual, me parece que hay un entendimiento de esto, no es fácil, yo esto lo enseño y lleva tiempo comprender esos conceptos. Pasamos entonces a lo que es la automatización. La automatización engloba un montón de cosas y podemos tener integrado a ella una solución robótica. La automatización particularmente son ambientes estructurados, ahí la foto a mí me parece muy representativa. El ambiente estructurado dentro de la industria tiene toda una razón de ser, una explicación profunda y demás, pero tiene que ver con esto. Fíjense que no es la misma dinámica que puede llegar a tener un brazo robótico con movimiento y demás. Todo lo contrario, esas bombas que ustedes ven ahí, impulsoras, están fijas sobre una base que le da ciertas prestaciones para su correcto funcionamiento. Después una solución de automatización, vamos a ver que está comprendida por diferentes niveles de integración de equipos, sistemas y reportes. Bueno, un poco lo que veníamos hablando, se generan movimientos menos complejos. La verdad que si comprendieron esto, es un gran avance para abordar los temas que siguen, ¿eh? Y agradezco nuevamente la participación y la apertura a los temas que están dando. Para seguir un poquito metiéndonos en esta temática y ya tener una visión más general y global, vamos a hablar, para llegar a lo que es la industria 4.0, muy brevemente y rápidamente, lo que es un poco el seguimiento cronológico de los desarrollos industriales. Podríamos hablar bastantes al respecto, la situación socioeconómica que fueron llevando a cada una de estas revoluciones, pero, insisto, vamos a dar una visión muy general para comprender que en la situación que nos encontramos, que vendría a ser la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, bueno, hay varias maneras, varios conceptos que le integran, desde dónde viene y también comprender un poco sus cambios, ¿sí? Sus procesos de cambio. La primera revolución industrial, ahí pueden ver, observar en la foto un poco lo que son los procesos, máquina a vapor, muchos dispositivos mecánicos, hidráulicos, que permitían realizar algún tipo de actividad de manera un poco más pesada, podríamos decir, pero en donde empezaban a haber ciertas tareas o trabajos que permitían hacer una repetición de movimientos o demás, ¿sí? Es una cuestión mucho más mecánico y y rubros como la industria siderúrgica, la industria textil, fueron los que más se aprovecharon de este desarrollo, ¿sí? El reemplazo del hierro por el acero, generando materiales más duros, más resistentes, con otras características, también permitieron el desarrollo de otras industrias. Así que la concepción de lo que se venía, lo que fue la primera revolución industrial y lo que eso permitía, y yo quiero transmitirle este concepto,
en su momento también fue algo que hasta generaba cierto temor por hasta dónde iba a llegar, qué alcance tenía, cuántos puestos laborales iban a estar en una tarea u otra. Sin embargo, desde las primeras revoluciones industriales se pudo observar que muchas empresas pudieron hacer mejores desarrollos, otro tipo de procesos y ampliar su campo de aplicación. Vuelvo al ejemplo del acero y el hierro, en donde se lograron características con el acero que permitían hacer otro tipo de construcciones y demás. La segunda revolución industrial, fíjense ustedes que ya no se lo ve tan pesada como la anterior, y tiene las características de la línea de montajes. Con eso, un mundo de conceptos y estilos y estrategias de producción, de ingeniería, de mantenimiento, mucho para hablar, pero bueno, esto se da con la segunda revolución industrial, basándose desde una aplicación de la energía eléctrica para lograr ciertos movimientos básicos, tener una secuencia en el montaje, poder tener tareas integradas que al final lograban tener un producto continuamente logrando niveles de calidad y demás. Y está más o menos ubicado entre 1859 y 1870, las fechas en que se fue dando la segunda revolución industrial, extendiéndose aproximadamente hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, donde es un nuevo periodo que también entran en cuenta y en actividad otras soluciones. Luego acá van a ver que en la tercera revolución industrial ya estamos hablando también de líneas de montaje, pero de otro tipo, en donde toman parte la automatización, lo que acabamos de ver, la electrónica y la computación, ¿sí? Un poco la robótica acompañado o sustentado por mejores desarrollos computacionales, electrónicos e instalaciones eléctricas. Y por último, llegamos a lo que nos ocupa en el día de hoy, es la cuarta revolución industrial, vinculado a digitalización de la industria, sistemas ciberfísicos, no sé si los conocen, Internet de las cosas, inteligencia artificial, y bueno, otras muchas temáticas en donde se puede ver que la interconexión de los dispositivos es lo que le da cierta capacidad para ampliar su espectro, mejorar o llegar a mejores niveles de producción, rendimiento, eficiencia y demás. La hiperconectividad de los equipos también es muy importante. Big Data, la robótica con procesamiento de datos en la nube, todo eso. Fíjense ustedes que son todos temas que vamos a hablar ahora en esta charla, que vamos a poder ir desarrollando un poco más en profundidad. Creo que hasta ahí eso se entiende. Díganme qué les parece. ¿Seguimos? ¿Hay alguna consulta particular? Yo digo, Alejandro, la diferencia más grande que hay entre la tercera y la cuarta sería todo este procesamiento de la gran cantidad de datos que se van a producir a partir de los mismos robots y de todas las máquinas que están conectados y nos mandan los datos, todos los procesos. Entonces ahí con un análisis de datos sacar algunas conclusiones, más para el negocio también, ¿no? Exacto. Mirá, vos acabás de tocar un tema de profundizar en esta cuestión conceptual, de entender lo que es la Internet de las cosas. Nosotros vamos a tener que los dispositivos que en una industria vemos en el contexto productivo ya no van a ser máquinas aisladas, independientes y demás. Vamos a tener no solo una conexión, por eso hablaba de la hiperconectividad, ¿sí?, entre ellos,
sino que van a estar generando todo el tiempo datos, esas máquinas. O sea, un robot de soldadura no va solamente a decir terminó una pieza y ahora tenés un canasto lleno con 100 piezas para el... No, va a tener la información de cómo salió cada una de esas soldaduras, por ahí una visión artificial, otro tema que vamos a ver acá en la presentación, con un poco el seguimiento y la supervisión visual de ese proceso de soldadura, que eso va también a generar otros datos, y así los niveles de calidad que se pueden lograr con esta cuarta revolución industrial, si es bien aplicada, son niveles de calidad que antes llevaba mucho tiempo y procesos para lograr ese estándar, ¿no? Bueno, ejemplos como eso hay un montón, así que perfecta la intervención, Eduardo. La robótica en sí, no sé si alguien quiere comentar algo más. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Facundo? Yo te quiero hacer una pregunta personal. Mira, mañana arranco a trabajar en una empresa de Industrias 4.0 en la que usan robótica para asistir a ciertos trabajos en los que hace un operario. Justamente voy a entrar a trabajar en el puesto de operario. Sí. Y me gustaría saber o tener en cuenta cierto consejo tuyo, quizá para una persona que empieza desde abajo en una industria así de crecimiento. Bueno, ¿En buenísimo, qué gracias. capacitarme, por ejemplo, puede ser un buen consejo? Bueno, mira, justamente eso te quería decir y insisto, nosotros damos charlas comúnmente al respecto del ambiente laboral, de los puestos de trabajo y demás, y siempre llegamos a esta conclusión. La nueva tecnología está comprobado que en países que aprovechan estas tecnologías terminan generando muchas oportunidades de trabajo y sobre todo es con mejores niveles de ingreso, con mayor poder adquisitivo. Son puestos laborales genuinos que son competitivos y permiten tener un poder adquisitivo, valga la redundancia, con capacidad de compra, de gasto, de lo que uno quiera, ¿no? ¿Y cuál es el consejo de esto? Bueno, principalmente es que los países deben, para lograr ese avance, deben integrarse y sumarse y adoptar estas nuevas tecnologías. Insisto, estos son estudios realizados y basados en hechos reales y hay consultoras muy importantes en el mundo que lo dicen. Después, si les interesan, podemos hablar en particular. Y Facundo, respondiendo a tu pregunta, es esto. ¿Qué comentario te puedo hacer yo? Es que está comprobado que lo que están haciendo ahora ustedes, el capacitarse, es lo que más los va a posicionar para aprovechar esta nueva ola de puestos laborales, desarrollos y demás. Y sobre todo los más van a poder aprovechar el avance tecnológico que, querramos o no, va a ser difícil de detener. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo mejor que puedes hacer es estar acá interesándote, capacitándote, y no lo digo yo, lo dicen muchas consultoras a nivel mundial, ¿sí? O sea, la verdad es que no quiero entrar en detalle con esto, pero la nueva tecnología va a generar muchas oportunidades, pero hay un pequeño bache en donde si la gente no se capacita, le va a costar mucho llegar a ese nivel. Entonces, interiorizarse, estar en estas charlas, estudiar, leer y todo, es lo que aconsejan. Seguro. Sí, yo no quiero dejar de capacitarme por eso mismo. Es mi primer trabajo en la industria y tiene mucho que ver con lo que estoy estudiando, así que Qué bueno. lo voy a tomar el consejo. Lo mismo que le digo a mis alumnos, que insisto, es basado en el maestro que tuve, a Eduardo, lo tuve como profesor. Nosotros no estamos acá tocando temas, estamos conceptualizándolos y construyendo el conocimiento. Si ustedes tienen un seguimiento y una comprensión de lo que estamos hablando, estamos abordando los temas de manera tal que ustedes íntegramente puedan el día de mañana estar frente a un equipo y comprender que con las nuevas herramientas tecnológicas están vinculadas a los demás equipos y tener otra concepción. Y profundizar es lo que estamos haciendo ahora.
pero con una mirada abarcativa. No estamos tocando temas marketineramente. Para basarnos en eso, explicar eso, justamente volvemos a la cuestión de la robótica y entender que un robot tiene 3 áreas básicas que la integran, la constituyen, y es la parte mecánica, que es el manipulador, es lo que acá los alumnos, las alumnas comentaban antes, que conocían, habían visto y demás. Después tenemos la electrónica, muy importante, también para lograr esos movimientos y, bueno, otras muchas cosas que vamos a ir comentando, y el software. El software es la clave de también un poco de la robótica, ¿no? Porque esos movimientos que hace el robot tienen que ser procesados para lograr no solo llegar a cualquier punto de su espacio de trabajo con cualquier orientación, sino que también calcular cómo los motores y las articulaciones permiten al robot llegar a ese punto específico sin desviarse, digamos, y cumpliendo la trayectoria que uno le propone. Esto, insisto, también es un concepto muy importante de la robótica. Aparte de eso, y en función a lo que estamos conversando, bueno, la robótica también está integrada y está vinculada a otras disciplinas también, como puede ser, bueno, hay que entender de física, hay que entender de control, de inteligencia artificial para lograr una comprensión más profunda de lo que es una solución robótica. ¿Qué sucede con la robótica? Bueno, como venimos conversando, la robótica ha tenido toda una evolución, un desarrollo, que ahora lo vamos a estudiar numéricamente para, insisto, nuevamente conceptualizar este desarrollo. Pero fíjense ustedes que no solo, como está ahí en la imagen, es simplemente ver las capacidades adicionales que se van teniendo con los nuevos desarrollos. Abajo hay un ejemplo, en este caso de la marca KUKA, un informe que se ha realizado, que, insisto, tiene mucha información importante, en donde ustedes pueden ver cómo los desarrollos a través del tiempo, en este caso se toman 2 fotografías, una en 1980 y otra en 2007, cómo variaron y cambiaron distintos aspectos, ¿no? O sea, si nosotros tomamos un valor de un robot específico, ¿no? Elegimos el robot A. En 1980, ese robot en 2007, estamos en un costo para adquirirlo de un 30% de ese valor, con todo lo que eso conlleva y significa, ¿no? Después también hubo una reducción significativa e importante en el peso de los robots. Esto tiene que ver, y ya nos tendríamos que meter, digamos, profundamente en lo que es la tecnología de las articulaciones, de los materiales y sobre todo de los motores que generan ese movimiento. Y así vemos una gran variación de manera óptima, eficiente, de las distintas características que tiene la robótica. También ha mejorado su mantenimiento y el rendimiento, ¿sí? Fíjense que también ahí hay un valor importante que mejoró muchísimo el rendimiento, o sea, la capacidad que tiene un robot de desarrollar una tarea también ha mejorado. Para comprender esto en profundidad tendríamos que hablar, dedicarle un poquito más de tiempo, pero vamos a seguir avanzando, ¿sí? Con los tipos de robots. No sé si hay alguna consulta hasta acá, avanzo. Vamos por adelante. Adelante. Bueno, sí, es muy difícil ubicarse en el mundo de la robótica si no hay una concepción integral de, yo no vamos a hablar de la historia de la robótica y demás, pero sí básicamente poderlo dividir entre familias, generaciones y tipos de robots, como para podernos ubicar. Insisto, es una mirada profesional la que estamos dando, por eso tenemos que de alguna manera clasificarlos para saber a dónde estamos apuntando y con qué sentido. Lo bueno es que
el sentido justamente de esta charla es la robótica aplicada en la industria y en los nuevos desarrollos tecnológicos. Una de las divisiones cronológicas, podríamos decir, que tiene la robótica, está segregada por distintas generaciones. Cada una de estas generaciones tiene una explicación, una razón de ser, pero conceptualmente podemos ver que las primeras generaciones de robots estaban concebidas y realizadas como sistemas mecánicos multifuncionales, manuales, de secuencia fija, modificable. Tiene mucha información esa frase, pero vamos a seguir avanzando. Ya en la segunda generación, los robots adquieren la capacidad de aprendizaje y de repetir la secuencia misma que hace el operador. O sea que se suma para estos robots de segunda generación una memoria. En tercera generación tenemos robots controlados por computadoras o electrónicamente que siguen una instrucción, un programa, una secuencia. Y por último, si lo dividimos en 4 generaciones, la cuarta tiene que ver con robots inteligentes, en donde, y ahora integramos lo que hablábamos antes, toma decisiones en base a ese contexto hiperconectado y de datos que comentaban algunos en la presentación. Algunos tipos de robots que podemos tener al respecto, ya que pudimos hablar de las distintas generaciones y demás. Esto es para darle un encuadre. Sepan ustedes que estamos ante un tema muy amplio que no cualquiera puede llegar a una capacidad de definirlos, ¿sí? O sea, uno habla de robótica y bueno, puede ser un montón de cosas. Tenemos robots que hacen tareas específicas en una industria, tareas más a nivel, no sé, en submarina, a nivel aérea. Hay algunos que son mascotas. No sé, ¿ustedes identifican alguno de estos robots que ven acá en la imagen? Que hay de todos. Por ahí algunos tienen algún modelo de los que están acá en la foto. Yo seguía una chica en TikTok que es una argentina que estudia en Estados Unidos y dice que en los campus de las universidades de Estados Unidos tenés como unos mini robots que, o sea, dentro de o sea que yo entiendo que las facultades ya son como una mini ciudad donde se alojan los estudiantes y hay como robots que reparten cosas. Claro, exactamente. Sí, eso tenés, bueno, están los robots de entrega de pedidos, ¿no? Para marcas importantes de Estados Unidos y demás. Bueno, está el robot aspiradora. Hay distintos tipos. Más o menos, si queremos agruparlos por... Sí, pero en particular esto de repartir cosas, en las industrias donde ya no se utiliza la línea, ¿no es cierto? Se pueden utilizar para llevar a los distintos puestos de trabajo los insumos. Y caminan estos bichos por toda la planta. Ah, sí. Y allá usarían unos bichitos en el campus, está bien. Una aplicación a lo cotidiano, pero básicamente en la industria para repartir insumos en los distintos puestos de trabajo. Claro, sí, bueno, nosotros si podemos nombrar marcas, sabemos, por ejemplo, que todo lo que es la distribución de paquetería y demás que tiene Amazon en sus almacenes inteligentes ha mejorado de manera tal que permite mejorar la entrega de un día para el otro, cuestiones que antes no estaban ni concebidas, ¿no? Son unos robots, como comentaban ustedes, que iban a desarrollar tareas comúnmente que llevaban paquetes o se movían por el piso. Me parece que podemos verlos esos en un video. Si me dan un segundo los vamos a ver y podemos hablar un poquito porque así introducimos el concepto. Sí. A ver si estamos acá, sí.
Sí, ahí estamos. A ver si puedo compartir con ustedes. Y podemos ir hablando al respecto de estos robots. Me gustaría que me confirmen si me están escuchando, por favor. Sí, te escuchamos bien, Perfecto. Alejandro. Bueno, estos robots, hay mucho para hablar, pero sobre todo conceptualmente, tienen la capacidad de mover esas grandes estanterías que ustedes ven por atrás, basado también en sistemas de inteligencia artificial, en donde no solo van a buscar el pedido que necesitan, sino que eligen la ruta más eficiente. Fíjense que el piso está marcado con unas líneas y estos robots, totalmente intercomunicados entre ellos, toman las mejores decisiones para lograr de manera eficiente llevar un pedido hacia el operador que lo tiene que tomar y colocar en un despacho o armar un camión específicamente, de manera inteligente y eficiente, ¿sí? Esto que estamos viendo, este video que estamos viendo acá, es una realidad de los robots que tiene Amazon en su sistema logístico. ¿Por qué damos este ejemplo? Porque este ejemplo es un caso práctico de entregas que tardaban con otras plataformas, otras páginas, tardaban 3 o 4 días, 7 días de entrega, a tener entregas de un día para el otro. Fíjense que, si bien es muy eficiente, ha mejorado de manera integral y completa y amplia la experiencia del usuario, ¿sí? Bueno, un poco podemos, nosotros utilizando otras plataformas acá de Argentina, podemos tener cierta garantía de entrega y demás, que tienen que ver con algunos software de logística inteligente. Bueno, creo que pudimos avanzar un poquito más con lo que veníamos hablando. ¿En Mercado Libre se aplicaría un robot de ese estilo o es solamente en Amazon? Mira, yo te comento, Camila, no tengo, no sé si el Mercado Libre los tiene, pero insisto, yo quiero ya empezar a introducir el concepto de inteligencia artificial para con ustedes, para que entendamos que no solamente es una cuestión de robots o de movimientos, sino que también hay software atrás de esto, que ahora lo vamos a ver, que ayudan al procesamiento de esos datos y actuar de manera, gracias Eduardo, actuar de manera eficiente. La verdad desconozco el caso específico de Mercado Libre. Se puede averiguar, no hay ningún problema. Pero sí que si quiere lograr, ¿no? Ahí está el tema de la competitividad, si quiere lograr los niveles de entrega que tiene otras plataformas, otras empresas, y va a tener que recurrir a un uso de este tipo de tecnología. Y con eso ganar más mercado. Bueno, le decía un poquito la familia de robots que vemos acá, son terrestres, manipuladores industriales, hogareños, dron y submarinos. Y aparte, abajo a la izquierda pueden observar, si están viendo la presentación en pantalla completa, lo que sería un nanorobot. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a entrar a otro concepto de robótica, que es la robótica colaborativa. Estos robots tienen la característica de poder integrarse en la línea de producción con personas de manera segura. ¿Por qué quiero remarcar esta cuestión? Porque los robots industriales, los brazos robóticos y demás, más para, no me acuerdo el nombre del alumno que comentó recién que iba a entrar a trabajar, lo tendría que buscar ahí entre los participantes. Yo, profe, Facundo. Facundo era, sí, no quería decir otro nombre para no equivocarme. Bueno, está bien, justamente en la empresa esta trabajan con robótica colaborativa. Bueno, estás un poquito más a salvo. No, insisto, quiero aclarar una temática, que estos brazos arriba a la izquierda que ustedes ven acá, que hay en la foto naranja, blanco, azul, esos robots
deben trabajar detrás de una valla de seguridad porque no llegan a tener esta característica, que técnicamente lo vamos a explicar un poquito, hay mucho para hablar, que tienen los robots colaborativos. El robot colaborativo insisto, para transmitirle en forma conceptual, puede detectar una colisión con la persona, midiendo indirectamente un esfuerzo o una corriente que pasa por sus articulaciones, en este caso sus motores. De manera tal que ante una situación de una colisión con una persona pueda frenarse a tiempo antes de producirle un daño. Espero que hayan entendido eso. ¿Por qué? Porque los otros robots industriales, como ser los brazos articulados y demás, bueno, no tienen esa capacidad tan sensible de poder frenar. Por eso tienen que trabajar, repito, detrás de una valla y resguardados ante el contacto de las personas. Si entendieron esto que les estoy comentando, entienden el concepto de lo que es la robótica colaborativa. Aparte de eso, tiene otras muchas características con respecto a las articulaciones y a las capacidades que tiene el mismo robot. Ya que está, vamos a agarrar un robot colaborativo, y si me acompañan, a ver, estamos acá, un minutito. Si me acompañan, vamos a ver, en una marca particular, ¿sí? No tiene por qué ser esa, hay otras marcas también. Un robot de manera un poco más práctica, ¿cómo sería? ¿Están viendo ahí la pantalla del video? No, ¿no? No. No, todavía no. Bueno, ya ahí voy a poner a compartir y vamos a entrar a ver el famoso robot Yumi. Ahí me parece que sí lo están viendo. Sí. Perfecto. Bueno, fíjense, este es un robot colaborativo que justamente es uno de los pocos que tiene dos extremidades. Insisto, no necesariamente tiene que ser de esta marca. Kuka, Kawasaki, Yaskawa, tienen, muchas de esas marcas tienen robots colaborativos, y así de manera muy general quiero que vean la terminación y el formato que tienen las articulaciones y los eslabones de estas soluciones seguras para trabajar con las personas. Bueno, ahí hay muchas características técnicas de las marcas, de la puesta a cero y demás, que nosotros comúnmente damos cursos y explicamos estas cosas específicamente. Ahora van a ver, bueno, esto tiene particularmente 40 centímetros por 50, y todo eso quería que vieran la cantidad de conexiones que tiene este robot. Después, bueno, un poco las características de los movimientos que puede llegar a lograr. Es bastante impresionante. Sí, la verdad que sí, hay mucho para hablar de esto. Nosotros en ADECA comúnmente hablamos de este tipo de robot y profundizamos, y aparte también hay otra característica que quiero compartir con ustedes, que es la de que estos robots son bastante fácil de programar. Y bueno, mucha gente le interesa meterse en lo que es el ambiente de programación y comprender para eso, y bueno, hay algunas capacitaciones, unos cursos que también lo tienen, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo una descripción general para poder conceptualmente entender y poder ir profundizando. ¿Hay alguna consulta al respecto? ¿Podemos seguir adelante? Dale adelante. Sí, me imagino que acá Facundo va a tropezar con esto, con la programación de estas cosas. Justamente estoy aprendiendo a programar y empezando, así que le voy a entrar a full a la programación, mira. Buenísimo, bueno. buenísimo. Con esa actitud y esas ganas. Bueno, ahora vamos a empezar a ver las marcas del mercado, ¿sí? Las marcas en acción, como ponemos acá, para que se empiecen a meter en el mundo de la robótica, más específicamente de lo que hay, de las posibilidades que tiene el rubro, ¿sí?
Una marca conocida es Fanuc, Comau, no están en un orden de importancia, ¿no? ABB, Kuka, Kawasaki, Yaskawa. ¿Por qué mostramos las marcas? Bueno, justamente para que ustedes se puedan llevar una visión integral de lo que es hoy por hoy la industria argentina y de los tipos de robot que tienen. También una característica importante que ustedes sepan es que, fíjense que acá ya estamos hablando a nivel industrial y estamos viendo que, bueno, primero estamos viendo marcas importantes y segundo, estamos viendo que ya son todos brazos manipuladores, ¿sí? Hay una cierta característica del por qué estos brazos articulados, manipuladores, son los que permiten desarrollar las actividades en las industrias y tienen que ver mucho con lo que venimos hablando antes, que es con el tipo de movimiento y las capacidades técnicas que tienen estos robots. ¿A qué voy con esto? Puede ser que se encuentren con otro tipo de robot en la industria, pero estos particularmente tienen una solución de las tareas de manera bastante robusta. Principales marcas en el mercado, y acá sí ya vamos un poquito más específico a lo que es la industria bastante mundial y sobre todo acá en Argentina. Me gustaría que se lleven una imagen de las marcas que más presentes se van a encontrar en el mercado. Vuelvo a repetir, no quita de que hay otras muchas marcas también muy buenas, pero yo quiero hacer un poco de hincapié en las marcas que van ustedes a observar más seguido en la industria argentina. Bueno, hasta ahí vamos bien. Podemos meternos en el mundo de la digitalización. ¿Quieren parar 5 minutos? Díganme ustedes. Adelante, adelante. A menos que quien necesite parar 5 minutos, porque puede ser. Una consulta, Alejandro. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Marcelo. Yo pensaba que, digamos, que antes, cuando uno quería realizar un automatismo, necesitaba un equipo de ingenieros y gente muy capacitada en la fabricación de partes mecánicas como para poder llevar a cabo una máquina o un automatismo, ¿no? Y eso es como que implica un costo muy alto porque cada nuevo desarrollo es prácticamente custom, ¿no es cierto? O sea, algo que es construido, diseñado, calculado y fabricado para eso. Sí. Y me da la idea que la utilización de brazos robóticos es como decir que como que democratiza, digamos, la posibilidad de realizar cosas que antes no se podían, simplemente por una cuestión de costo, ¿no? Y eso por el hecho de que me da la idea de que los brazos robóticos se fabrican en serie. Así como se fabricaría un lavarropa, digamos, la fábrica Kuka arma robots y los arma así, en serie, en gran cantidad, se supone, ¿no? Entonces, me da la idea que en algún momento, y gracias a la competencia que van a tener las grandes marcas, puede ser que baje el costo de un brazo robótico, de una implementación, digamos, con robots, de tal manera que ahí van lo a vimos empezar, un ejemplo. Sí. claro, que van a empezar a competir, digamos. Ya están compitiendo. Está muy buena tu pregunta. Un poquito lo que veníamos viendo y con los que le decía, ¿no? La cuestión conceptual es difícil de formar un conocimiento conceptual profundo, pero fíjense que un poquito parte de la pregunta que vos hacés, Marcelo, tiene que ver con la versatilidad de los robots. Y es muy cierto, cuando ustedes van a implementar una nueva solución, lograr que esa solución haga una pieza A, B, C, bueno, lleva todo un desarrollo que con una aplicación robótica uno podría programar de una manera u otra y resolver cambiar una herramienta para que haga otra tarea, ¿sí? Así que buenísima tu pregunta para entender más en profundidad estas cosas que, como decíamos, son muy importantes. Okay. Muchas gracias. Sí. Bueno, perfecto. espero haber
respondido tu pregunta. Sí, cómo no. Y bueno, bien que ¿no? esa profundización en el conocimiento nos va dando nuevas herramientas, ¿sí? La comprensión que tenemos al abordar los temas conceptualmente nos va a permitir a nosotros desarrollar y pensar más profundamente otros temas para comprender, en este caso, la robótica o a lo que nos dediquemos nosotros. Bueno, para avanzar un poquito, para que no se nos vaya todo el tiempo, bueno, abordar esto de la digitalización, de la capacidad que tenemos que tener en la nueva industria 4.0 y qué conlleva, qué beneficios, qué mejoras puede llegar a tener, ¿sí? Digamos, acá hay otra cuestión conceptual de que lograr esta digitalización de los procesos no es una cuestión solamente productiva, sino que ahí abajo en la primera oración de los beneficios que tenemos termina con la palabra cadena de valor. O sea, la digitalización de los procesos logra una mejoría, un cambio importante, casi disruptivo, podríamos decir, en toda la cadena de valor del proceso, no solamente en la máquina produciendo, ¿sí? Al tener los procesos digitalizados, logramos tener optimización generales de distintas partes de la cadena de valor y por qué no todas. Como recién comentaba Marcelo, la customización, diseño y flexibilidad que tenemos al digitalizar, la eficiencia, velocidad y la simplificación, son otras características de lo que es la industria 4.0 y las ventajas que tenemos. Después, digamos, otra de las patas importantes de esta mesa es el procesamiento web, lo cual lo vuelve una ventaja competitiva muy importante. Hoy las grandes empresas internacionales están basadas en este procesamiento de datos, que ahora vamos a zambullirnos en este mundo apasionante. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, Bueno, sí, se entiende. Si esto se entiende, vamos a pasar un poquito al fenómeno Big Data, que tiene que ver con esta capacidad de generación de datos, ¿sí? Hoy por hoy la revolución tecnológica está generando, está cambiando la manera en que relacionamos a las máquinas, los procesos y demás, y en la manera que trabajamos o en la manera que vivimos en general. Ahora vamos a apuntar específicamente a la industria, pero esta cantidad de datos que se producen, generan cambios muy significativos en nuestra vida en general. Digamos, hay distintas teorías que ya las vamos a ir viendo, en donde dan valores que los datos generados hace unos años no llegan, no alcanzan ni a los talones, como quien dice, de los datos que se están generando ahora y con, digamos, teniendo en la puerta a Internet de las cosas, que va a generar mucho más datos. Ahora vamos a profundizar técnicamente en estas cuestiones. Bueno, los datos básicamente tenemos datos estructurados y no estructurados. ¿Por qué hacemos esta primera gran división? Bueno, para entender un poco que esos datos que estamos recibiendo, por ejemplo, en el mundo industrial de distintas máquinas y que parecen no tener una relación entre sí, pueden ser almacenados también y en algún momento vinculados a un análisis y a un desarrollo para después lograr nuevos estándares o nuevos procesos, ¿no? Y después, básicamente, tenemos lo que son las bases de datos y los motores de base de datos que nos van a permitir a nosotros plantear los sistemas de manera tal que podamos sacar información importante y crucial para aplicar en los desarrollos, en este caso, industriales, ¿sí? Esto que estamos hablando ahora y que ahora vamos a ver un ejemplo, son procesos que se dan en distintos ambientes y no necesariamente en el industrial.
Bueno, ¿cómo se utilizan los datos y cómo nos pueden llegar a ser útiles? Bueno, justamente esos datos, a medida que vamos desarrollándolo y utilizándolos, nos van generando mayor valor, ¿sí? Valor, capacidades, de manera tal que puedan lograr ser una herramienta importante para la toma de decisiones. Entonces, eso que nosotros vemos como gran cantidad de datos, si son bien canalizados y procesados, nos van a ir generando información, luego conocimiento, y ese conocimiento nos va a dar a nosotros la ventaja de poder tomar mejores decisiones. Y de manera muy general, y da para hablar mucho, vamos a dar un ejemplo que es bueno, un mapa de navegación que todos deben conocer y utilizar, en donde podemos decir que tenemos los datos de posicionamiento de los vehículos como cuestiones básicas, como datos que se reciben. Luego hay una cierta información que son el conjunto de valores agrupados por ciertas zonas o calles, el conocimiento en donde ya se pueden visualizar el estado del tránsito, juntando toda esa información y ver qué tan cercanos están. Y después esa decisión importante, ¿sí? Con el uso de los datos, nos da la capacidad de que en este caso el sistema o nosotros decidamos ir por una ruta u otra. ¿Se entiende este ejemplo práctico del uso de datos? Sí, sí, queda Sí, claro. sí se entiende. Bueno, es una manera muy general de abordarlo, pero fíjense ustedes que con toda esa información que nosotros vamos captando de distintas áreas, podríamos obtener resultados que en este ejemplo se ven bien determinados. Bueno, y ya para meternos en lo que es la ciencia de datos específicamente, vamos a también dar una conceptualización del uso, de lo que son el uso de las ciencias de datos, ¿sí? La ciencia de datos trata sobre el uso de esos valores, de señales que se van recibiendo mediante la informática, ciertas áreas del conocimiento y la matemática y la estadística. Si quieren, también avanzo y les muestro los distintos análisis de datos que se pueden hacer para que ustedes tengan ahí una visión general de las capacidades que tiene un sistema de procesamiento o análisis de datos. Como dice ahí, hay una parte analítica de datos. Después, bueno, está la minería de datos, que es todo un desarrollo en particular. El aprendizaje computacional con Machine Learning, Deep Learning, y analítica predictiva, donde también se pueden generar valores tratando de predecir comportamientos futuros. Bueno, hasta acá se comprende, ¿vamos bien? ¿Hay alguna consulta? Va bien, vamos, adelante. Bueno, vamos a seguir justamente con este concepto de, bueno, la información, que tiene que tener ciertas premisas para lograr ser información, y la generación de conocimiento. El conocimiento, cuando nosotros estamos basados en datos, vamos a ir escalando distintos niveles que nos van a poder llevar desde lo que son los datos en sí a generar un conocimiento particular, lo cual tiene mucho más valor. ¿Sí? Para lograr esa escala de uno hacia otro, hay distintos procesos. En este caso, los más habituales y conocidos son de datos a información, de información a conocimiento, de conocimiento a decisión, por medio de esas herramientas, ETL, reportes y demás. Yo les voy a mostrar un gráfico para que ustedes tengan noción de más o menos cómo es el procesamiento de datos. Esto, bueno, tiene toda una cuestión informática para comentarlo y demás, que bueno, después si consulta podemos ir desarrollando.
Bueno, después lo que yo quería hablar con ustedes también son los sistemas de visión artificiales, cómo la robótica interactúa con ellos, y hablar sobre las distintas técnicas que tenemos para transformación de imágenes, y que esas imágenes puedan ser datos o información que después sean aplicados a procesos como control de calidad, dimensionamiento y demás ejemplos que ahora vamos a ver. Los sistemas de visión artificial, bueno, tienen distintas características, como pueden ser, bueno, las lentes. Ahora van a ver específicamente cómo está constituido. A ver, esperen que quiero llegar acá. Hay distintos sensores de visión. Tenemos, visión artificial puede ser un sensor particular, ahora vamos a ver unos ejemplos, sensor de visión integrado y un sensor de visión avanzado, en donde esa última cámara no solo tiene integrado todos los componentes que vamos a ver ahora, sino que puede tener alto poder de cálculo y capacidad de procesamiento en simultáneo. Los beneficios de la visión artificial es permitir una estandarización, una mejor velocidad de procesamiento, una mejor productividad, una flexibilidad y una capacidad de aprendizaje y una reducción de costos. Y acá les voy a mostrar de manera muy general lo que sería una solución de visión artificial para aplicar con la robótica. ¿Ustedes identifican algunos de los procesos o de los componentes que ven ahí? Ahí nosotros tenemos los lentes, tenemos las distintos tipos de cámaras, y fíjense que abajo tenemos los actuadores con los cuales logramos llevar a la práctica aquellas decisiones que se toman en base a los datos recibidos por la cámara de visión artificial. Esto es una aplicación en donde nosotros podemos tener integrado lo que es datos, inteligencia artificial y actuación por medio de brazos robóticos. Bueno, acá tenemos las 4 aplicaciones más comunes de lo que es visión artificial. Puede ser dado por un sistema de conteo por medio de una cinta transportadora, una medición de piezas, inspecciones visuales también para determinar si es un producto u otro, y decodificación, ya sea por código QR, código de barras o algún otro tipo de codificación que nosotros podamos determinar una etiqueta específica. Repito, todo este tipo de soluciones pueden utilizar los datos y llevar a la práctica lo que es la toma de decisiones en base a los datos recibidos con visión artificial. ¿Hasta ahí lo siguen? ¿Me siguen? ¿Se entiende más o menos lo que estamos viendo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. A ver, hoy hay robots tipo Boston Dynamics. Claro, exactamente, sí. Son muy de punta y no... Pero bueno, ya los perros robots están vendiéndose. Sí. El tema es que son muy flexibles y la pregunta es ¿cuán flexibles son estos sistemas o cuán flexibles tienen que ser en una industria que puede cambiar todos los días? ¿A qué te referís con flexibilidad? Me refiero a flexibilidad en que una cosa es un brazo robótico que hace lo mismo todos los días, todo el tiempo, y repite una y otra vez lo mismo. Y otra cosa es, te pongo un ejemplo acá en la zona, yo soy de Neuquén, conozco desarrollos, por ejemplo, tanto para la fruta, que no es contar, sino además elegir frutas según tamaño, calidad, color, un montón de cosas, y que vos le puedas tirar una manzana un día, una pera el otro, o también conozco sistemas de
visión para piezas, para hacer análisis de piezas. Por ejemplo, no sé, te tiran la cabeza de un taladro de esos que taladran la roca y te hace un análisis de cuánta vida útil tiene, y eso depende, o sea, por ahí no es la misma pieza y no es la misma cosa. Por ahí lo estoy refiriendo mucho a inteligencia artificial, pero si vos, por ejemplo, tenés un robot que, digamos, que quieras que saque fruta, no es lo mismo un árbol que otro, entonces vas a tener que modificarlo. Tiene que ser bastante flexible en ese sentido, digamos, no en un ambiente de una fábrica en el cual agarra y pone y mueve una cosa, sino en un ambiente que todo el tiempo está cambiando. Bien, está muy buena tu pregunta, Esteban. Te comento por qué, porque tiene mucho que ver con herramientas que comentamos acá y por ahí no llegamos a profundizar, y tiene que, por ejemplo, con inteligencia artificial. Como habíamos visto anteriormente, la inteligencia artificial tiene procesos de aprendizajes y aprendizaje automático. Yo creo que ahí lo habíamos colocado. Lo habíamos nombrado, digamos, Deep Learning y Machine Learning, exactamente. Machine Learning. Bueno, ¿qué pasa? Con esos tipos de aprendizajes vos vas a tener la posibilidad, por ejemplo, en el ejemplo que tenés acá en la pantalla, que es de conteo, vos le vas a poder dar ciertos patrones al sistema de inteligencia artificial que te determine, en este caso, si detecta una pieza verde o roja. ¿Lo ves ahí? Sí, sí. Bueno, justamente con eso entramos al concepto de inteligencia artificial. Vos vas a tener la capacidad, si aplicás inteligencia artificial, la posibilidad y capacidad de entrenar tu algoritmo con estas cuestiones más de base que estamos comentando, para que no solo te identifique esas piezas, sino que si te parece una pieza, no sé, de otro color, fucsia, pueda retirarla e identificarla. Sabiendo que estos conceptos y estos algoritmos van aprendiendo, algunos por sí solos y otros tienen que ser entrenados por el programador, y van aprendiendo con el tiempo. Entonces cada vez van a ir mejorando, ¿sí? Por eso estamos tratando los temas digamos, desde esa óptica, ¿no? De inteligencia artificial y datos. Mira, por ejemplo, la solución de inspección que vos ves ahí es básicamente un escáner que está sacando una determinada representación de la pieza que tiene abajo. Bueno, si esa pieza tiene este formato o tiene otras dimensiones, va a poder, si el algoritmo que vos tenés programado lo contempla, va a poder determinar si es un tipo de pieza u otra. Lo mismo sucede justamente con el slide que viene en la agrobótica. ¿Sí? Fíjate arriba hacia la derecha, no creo que veas el puntero de mi mouse, pero Sí, cómo clasifica las distintas frutas y el estado de madurez que tienen esas frutas. Justamente la imagen de arriba a la derecha es una cámara de visión artificial con un algoritmo básico de identificación de estado de madurez y de fruta. ¿Sí? Después tenés otros tipos. Hacia la izquierda también tenés una plantilla de visión artificial en donde divide al campo en distintas regiones y es abordado, puede ser o por navegación de drones o por sistemas terrestres, para abarcar todo el campo en particular. Y eso se da juntamente con el procesamiento de la información en la agroindustria. En la agroindustria 4.0 tiene esa cantidad de datos que estamos hablando ahora y que permite realizar un aprendizaje automático o programado por el programador para
realizar distintos procesos, como puede ser la identificación de frutas, estados del campo, de humedad, tomar muestras y, bueno, un montón de cuestiones más. Más o menos respondí tu pregunta, es bastante amplio. Sí. Sí, digamos, es a través de inteligencia artificial lo que te va a dar la flexibilidad de la herramienta. Exactamente. Yo podría tratar de agregarte algo, ¿no es cierto? Sí, Viste, por favor. tanto en los robots viejos como había un campo que abarcaba un modelo. Un modelo tenía, evidentemente, cuando Esteban dice, bueno, necesito flexibilidad para distintas plantas o árboles, evidentemente, si uno tiene uno de estos robots, agrorobots que va caminando entre las vides que tienen, qué sé yo, 1,5 metros de altura, 1 metro de altura, no vas a necesitar uno muy grande, pero con lo cual el campo que abarca, toda la inteligencia, todo lo que quiera lo tiene, pero bueno, va a servir para 1,5 metros de altura, poner. Claro. Los de vos que estás en Neuquén, ¿en dónde está en Neuquén, me dijiste? Neuquén, sí. Ahí estoy haciendo unos trabajos para mucho más grosero, ¿viste? Para una cooperativa de mandioca de Misiones. Y ahí hay un grupo de la universidad que está haciendo su robot, que es una lucha, que es difícil, para la hierba, etc. O sea que bueno, probablemente, no sé si el campo de funcionamiento de eso va a ser para la... También creo que son petizas igual las plantaciones de hierbas industriales, ¿no? Bueno, comentarios. Para la flexibilidad es limitada, digamos, tiene que abarcar el campo de funcionamiento. Sí, ¿qué decías, Esteban? No, nada. Bueno, listo, discúlpame. No, por favor, buenísimas las intervenciones, la verdad que me encanta que participen. Si vos recordás, Eduardo, nosotros justamente dimos una charla respecto de la agroindustria, en donde, entre otras cosas, vimos robots como estos, que ahora yo acabo de encontrar. No es el que usamos nosotros, pero fíjense que hay todo un campo de la robótica en la industria 4.0, y este robot tiene su sistema de visión y de ubicación. Bueno, la verdad que el tema es muy amplio se puede tratar bastante. Bueno, y después, ya que estamos, les voy a compartir, para ir cerrando un poquito y no extendernos mucho más, les voy a compartir algunas justamente de las capacitaciones o de las posibilidades de desarrollo que tenemos, donde ustedes van a poder elegir, sí, decidir algún campo de estudio particular, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, esto es hay un montón de opciones. En ADECA hay justamente una temática muy vinculada a esta, que es un curso en donde justamente se trata la digitalización más en profundidad, las distintas soluciones de robóticas con inteligencia artificial y Internet de las cosas, y donde hay programaciones específicas y donde se pueden hacer ejemplos un poco más prácticos de configuración y determinación de estos valores, de estos datos. Creo que en la presentación misma, sí, es un webinar, creo que hay un webinar abierto, sí, acá está, webinar abierto, muy relacionado a lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a tratar de darle un poco más de profundidad a este tema. Y bueno, y ahí donde se verán otras cuestiones más particulares, ¿sí? De los tipos de robot, los alcances, los tipos de funcionamiento. Y bueno, y otros muchos más temas, pero bueno, no me quiero exceder mucho más para no pasarme del tiempo que teníamos programado. Una pregunta. Sí. Van a pasar las diapositivas porque a mí me interesa esa charla. Sí, ¿qué charla me decís? ¿No? La que es abierta, la que estabas hablando recién.
Sí, eso, la charla abierta es, creo que está... Sí, va a estar disponible. Tanto yo creo que la universidad te lo va a poner, como si queremos lo podemos poner en el YouTube de ADECA. Va a estar. En la universidad casi seguro que lo va a tener. Porque lo estuvo grabando, está grabando todavía. Si hacen referencia a esta charla en particular, después en el canal de YouTube de la facultad va a estar. Ahora no sé si hacía referencia a otra cosa, Camila. A la charla que él estaba diciendo que va a dar el 29 de octubre. Esa charla sí es abierta, se pueden inscribir. A ver, también... La página de ADECA, ¿eh? Sí, trata un poquito sobre, bueno, estos temas y bueno, siempre tratando de avanzar. Imagínense que en 1 hora y media estos temas por ahí son difíciles de abordar completamente en profundidad, pero está alineado con la idea de profundizar y aprender un poco más, ¿no? Todo lo que se pueda. Ahí tienen algunos datos. Esta charla particularmente, bueno, también la doy yo, está dentro de ADECA, pero hay otras múltiples opciones también. ¿Alguna consulta? Si alguien tiene alguna consulta, no duden Acá en... Gustavo levantó la mano. Sí, Gustavo, ¿te escuchamos o te leemos? A ver, vamos a ver si... Acá Sergio dio un ejemplo de Tesla Bot. Gustavo, no te escuchamos, Gustavo. Si querés preguntarnos por acá, no hay problema. Muchas gracias. Gracias por la felicitación. Muy bien. Bueno, me alegro que les haya gustado. Me gustaría como estar por mí toda la noche profundizando, pero bueno, sé que teníamos programado 1 hora, 1 hora y media. Yo diría que, bueno, como esto no va a ser la única vez que hagan las jornadas, etcétera, en otra oportunidad por ahí podremos hacer un tema puntual para los que les interese. Y bueno, también pueden agarrar y tratar de, o bien en la facultad puede ser que tengan el curso de robótica, o también puede ser que en el instituto del profesorado está la carrera terciaria de robótica, que usted dice, bueno, ¿para qué si voy a ser universitaria? Pero la terciaria tiene, la verdad que es un carrerón para la robótica. Bueno. Ahí Esteban tiene una consulta. Una consulta, y antes, para agregar a lo que dice Eduardo, no es necesario estudiar una ingeniería para saber robótica, no es necesario hacer carreras muy largas, simplemente con hacer tecnicaturas a veces alcanza, y es lo que está necesitando hoy en día nuestra industria. Más técnicos, más gente capacitada en estos temas críticos que es la electrónica industrial, electricidad industrial, robótica, automatismo en general. Era un poco para agregar a lo que dice Eduardo, y que muchos no se animan porque son carreras un poco pesadas al principio, pero son interesantes para que la gente se anime a estudiarlas. Si querés, continuamos con la pregunta que tenía Esteban. No te escuchamos, Esteban. No sé si está hablando con nosotros, Esteban, ¿eh? No, me parece que justo entró en otra comunicación. Gustavo, respondimos tus preguntas. Conforme me gustaría como avanzar un poquito más sobre inteligencia artificial y esas cosas, pero como les comentaba, conceptualmente hicimos un abordaje importante. Todo lo que es el procesamiento de los datos, tener una idea de más o menos las escalas, los niveles que tienen que desarrollarse para llegar a transformar un dato en información y en conocimiento y en capacidad de decisión, es un concepto muy importante que ustedes
digamos, se llevan conceptualmente para profundizar o poderlo ver más en detalle. Y acá, bueno, todo lo que se pueda, estamos abiertos a las preguntas. Gustavo tiene un par de preguntas, ¿no? Habla en el chat. Se ve que no puede hablar, pero pregunta. Dice, la charla también es en el marco del mes de la ciencia y tecnología. Bueno, esta charla fue en el marco ese. Ahí vamos a ver robots. Pregunta si se van a ver robots probablemente en los cursos de ADECA o del instituto. Sí, Sí. Robots de Universal Robotics y cámaras Cognes. Bueno, en realidad una vez que uno tiene los conceptos generales va a tener que, lo de las cámaras va a tener que agarrar y pelearse con la programación de la cámara, que muchas veces te viene un software, o sea, las cámaras inteligentes vienen con un software para poder intercomunicarse con ellos, ¿no? Por lo menos la experiencia que tuve yo. Jorge Antivero tiene una pregunta. Quisiera preguntarles si tienen alguna experiencia de robot en la industria alimenticia, sobre todo en frigoríficos, ese tipo de cosas, algo que nos puedas comentar. Sí, sobre todo en sistemas de embalaje y de packaging hay aplicado bastantes robots, y algunos también transporte de mercadería, sí. Sí, es robótica industrial, son sistemas, por eso tocamos también el tema de las marcas importantes, son soluciones que de alguna manera están constituidas y resueltas para poderse aplicar. Y ya te digo, tanto brazos manipuladores como transportes de materiales, como puede ser AGV y otras marcas muy, muy conocidas en el ambiente, son bastante aplicadas en la industria alimenticia. Bien, bueno, no sé si hay más preguntas. Si no, bueno, vamos a cerrar la charla. La verdad que agradecido con todos nuevamente por haber participado de la misma. Agradecer al ingeniero Eduardo Álvarez y al ingeniero Alejandro Davico, que nos deleitaron con este tema que es la robótica. Si bien, como decía Alejandro, en 1 hora y media no se puede, estos son temas para tratar en cátedras de alguna carrera, pero en definitiva la idea de esto es acercar temas que por ahí no son comunes todos los días para nosotros, ir abriendo el abanico para los que estamos en el ambiente de la automatización y demás, nos interesemos por nuevos rubros. Así que agradecidos nuevamente a todos. Eduardo, Alejandro, esperemos seguir contando con la presencia de ustedes, la presencia virtual, pero presencia en fin, en este tipo de eventos. Sí, encantados, la verdad que muy agradecidos por ustedes, las preguntas muy interesantes para profundizar los conocimientos, así que me voy muy, muy contento de la charla y agradecido. Igualmente, gracias por todo y bueno, adelante. Bueno, nos vemos, gracias. Bueno, Chau, chau. saludos a todos, chau.